Y mira, en Sonora fue localizado con vida el influencer Fernando Angulo López, mejor conocido como Ranchero 95. Muere otro amigo más de Marquitos Toy. Si la Viuda Negra y Marquitos Toy hicieran una competencia, muy desigual no quedaría, ya que parece que todos los que se acercan a este chico están firmando su tumba. Esto luego de que se diera a conocer que el Ranchero 95, luego de haber desaparecido, terminó de la misma manera que su hermano. ¿Pero quién lo hizo? ¿Por qué le están haciendo esto a puros allegados de Marquitos Toy? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. El lunes 8 de abril amaneció con un aire extraño en Rayón, Sonora. Para muchos era un día cualquiera, una jornada más bajo el sol seco del norte, con la rutina marcada por el calor y el polvo de caminos que parecen repetir siempre el mismo destino. Pero para algunos, especialmente aquellos que vivían entre pantallas, cámaras y corridos que cruzan los límites de la realidad y el espectáculo, algo no estaba bien. La noticia comenzó a circular primero en voz baja, luego en publicaciones entre líneas, hasta que finalmente se confirmó lo que muchos temían. Fernando Angulo López, mejor conocido como el Ranchero 95, no había vuelto a casa, no había subido más historias, no había contestado mensajes. No había dado señales desde la tarde del 7 de abril, cuando fue visto por última vez en la colonia centro de Rayón. La desaparición no fue anunciada con sirenas ni desplegados. Fue un silencio que se extendió como sombra. Uno que dolía más porque Fernando no era un desconocido. Era una figura querida entre los seguidores del contenido rural. Un tipo sencillo que se había ganado el cariño del público mostrando su vida en el campo, montando caballos, cocinando con leña, entre vacas, tractores y tradiciones que evocaban el orgullo norteño. Pero no solo eso, Fernando también era parte del selecto círculo de creadores de contenido ligados al fenómeno narco-influencer que, desde hace años, inunda redes sociales con una mezcla explosiva de ostentación, poder, armas, camionetas blindadas, mujeres y corridos tumbados. Había aparecido en videos con Kevin Toys y Marquitos Toys, dos hermanos que pasaron de la farándula digital al radar de las fiscalías tras múltiples señalamientos por su presunta cercanía con los Chapitos. También había sido grabado junto al cantante El Panther, conocido por su cercanía a figuras del narcotráfico y por entonar temas que, más que contar historias, parecían enviar mensajes. En ese entorno la línea entre fama y peligro siempre fue delgada, y Fernando caminaba sobre ella como quien cree que nada le puede pasar mientras esté sonriendo frente a una cámara. Esa tarde del 7 de abril, Fernando salió de su casa en Rayón diciendo que volvería en unas horas. Llevaba su celular, su sombrero de siempre y, según algunos conocidos, una cita agendada con un contacto para grabar contenido en una ranchería cercana. Lo que ocurrió después es un misterio. No llegó al rancho, no volvió a casa. Su teléfono dejó de emitir señal poco después de las 6 de la tarde. Desde entonces no hay rastro, ni una foto, ni una llamada, ni un mensaje. Solo un vacío. Al día siguiente su familia comenzó a buscarlo. Primero con llamadas, luego con visitas a hospitales, retenes, comandancias. Nadie sabía nada. Nadie había visto nada. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora emitió una ficha con sus datos, foto y señas particulares. En ella se indicaba que tenía 29 años, que era de complexión robusta, cabello corto, barba delgada y que vestía camisa a cuadros y botas vaqueras al momento de su desaparición. La ficha se compartió en redes, pero fue el silencio de las figuras cercanas a él lo que hizo que las alertas internas se encendieran. Ni Marquitos Toys ni el Panther publicaron nada al respecto. Ningún descansa en paz, ningún ayuden a compartir. Solo silencio. Un silencio que en estos círculos suele significar algo más profundo: miedo, advertencia o complicidad. La ausencia de Fernando comenzaba a tener un peso incómodo. No era solo un influencer perdido, era alguien que había estado cerca del calor de los reflectores de un mundo que coquetea con lo ilegal, que presume lujos inexplicables y que juega con el peligro como si fuera parte del personaje. ¿Será que fue el fin de este hombre? ¿O solo está desaparecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Los días pasaron y nada parecía dar con el paradero del ranchero. No había huellas ni un rastro. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Sin embargo, del cielo a la tierra nada se oculta, y él no era la excepción.
en las tierras secas de Galeana, Nuevo León, cuando don Eleuterio, un campesino de rostro curtido por el tiempo y las jornadas eternas bajo el calor, decidió salir temprano a revisar los canales de riego. La noche anterior había llovido ligeramente, y aunque no era temporada de cultivo, siempre mantenía sus terrenos vigilados, por si alguna bestia se metía o si los arroyos traían arrastre peligroso. Caminaba con su machete al cinto, sus botas empolvadas y un cigarro ya a medio consumir colgando de los labios, cuando algo lo hizo frenar en seco. Al fondo del camino de terracería, detrás de unos matorrales bajos, lo que al principio creyó que era un costal abandonado, empezó a tomar forma bajo la tenue luz de la mañana. Se acercó lentamente, por pura intuición, porque algo dentro de él le decía que eso no era basura, y no lo era. A medida que avanzaba, el hedor le golpeó el rostro como una pared caliente. El cigarro cayó al suelo, olvidado, y la mano le tembló. Los ojos se le aguaron, no solo por el olor, sino por la escena que tenía frente a él. Un cuerpo, desnudo del torso hacia arriba, con la piel inflamada, reventada en algunas partes, los brazos extendidos en una posición antinatural y el rostro irreconocible por el nivel de descomposición y los hematomas. El campesino retrocedió de inmediato, a punto de vomitar. Se sostuvo de un árbol, tragando en seco, sudando frío. No era la primera vez que veía algo así. La sierra tiene sus propios demonios, pero esta vez algo era diferente. Había algo en la escena, una especie de carga extraña en el aire, como si aquello que yacía frente a él no fuera solo un cadáver, sino un mensaje. Sacó su viejo celular, marcó tembloroso a la comandancia municipal y con la voz entrecortada dio las indicaciones. Los primeros en llegar fueron los policías locales, luego el ejército y finalmente peritos del estado. Cuando vieron el cuerpo, todos lo supieron. No era un desconocido. A pesar del estado del cadáver, varios tatuajes visibles en los brazos y el costado bastaron para confirmar una sospecha que llevaba días flotando en el aire. Lo que las autoridades no decían en público se volvió evidente al ver el cadáver tendido sobre la tierra. Era Fernando Angulo López, conocido en redes como el Ranchero 95, desaparecido desde el 7 de abril. Ahora estaba ahí, inmóvil, frío, quebrado, sin vida. Pero lo más perturbador no fue solo encontrar el cuerpo, fue lo que hallaron a escasos centímetros de su mano derecha, una hoja amarillenta por la humedad, sujeta por una piedra, como si alguien se hubiese asegurado de que no saliera volando. Estaba escrita a mano, con tinta negra, en letras grandes, firmes, que parecían más un grito que una advertencia. La nota decía: nunca debiste haber ido a esa fiesta. Quien se relacione con los Chapitos firma su tumba. Los agentes intercambiaron miradas. El comandante de la policía local pidió de inmediato que se tomaran fotografías, que se sellara la escena, que se cuidara cada milímetro. No era una ejecución cualquiera. Era un mensaje, uno que hablaba de una guerra en marcha, uno que conectaba directamente con los recientes eventos en Sinaloa, Sonora, Jalisco y ahora también en Nuevo León. El cadáver de Fernando no solo representaba una muerte, era una advertencia a todo aquel que jugara con fuego dentro del mundo del narcoinfluencerismo. Horas más tarde, la noticia ya circulaba entre periodistas independientes, filtrada desde adentro. El nombre de El Ranchero 95 volvió a las redes, pero esta vez no en forma de videos rurales ni risas con sombrero, sino en notas grises, encabezados rojos y una fotografía de la ficha de desaparición tachada con la palabra localizado. El público no tardó en reaccionar. Algunos lo lloraban, otros lo maldecían, otros más guardaban silencio por miedo, porque sabían que cuando se toca el nombre de los Chapitos, las consecuencias llegan sin previo aviso. La autopsia reveló lo esperado. Fernando había sido asesinado al menos 36 horas antes del hallazgo. Tenía múltiples fracturas en las costillas, signos de tortura, golpes en el cráneo y marcas en las muñecas, como si hubiese estado atado. Pero lo más importante era lo que le faltaba: su teléfono. No fue encontrado en la escena, tampoco su billetera, solo el cuerpo y la nota. Lo habían matado, sí, pero lo habían despojado de todo lo que pudiera decir más de lo que ya habían escrito en esa hoja macabra. La pregunta que más retumbaba era simple: ¿a qué fiesta se refería el mensaje? La respuesta comenzó a tomar forma entre susurros. Días antes de su desaparición, Fernando habría asistido a una reunión privada organizada por un grupo de amigos en el sur de Sonora. En esa fiesta, se rumora, habrían estado presentes personajes ligados a los Chapitos, entre ellos operadores menores y músicos que trabajan bajo la protección del grupo.
Aunque Fernando no tenía antecedentes criminales, su cercanía con ciertas figuras públicas del mundo narco lo habían vuelto un objetivo. Para muchos era una cara simpática, un rostro confiable, alguien que solo mostraba la vida en el rancho. Pero para otros era un vínculo, una grieta. Y en este juego basta una grieta para dejar pasar la bala. Pero ¿quién fue el responsable de la muerte del ranchero? ¿A quién le debían para que le hicieran tal cosa? El impacto del mensaje dejado junto al cadáver todavía retumbaba en las oficinas de la Fiscalía General del Estado, y las imágenes del cuerpo maltrecho y la nota escrita a mano circulaban entre mandos de inteligencia como si fueran una bomba de tiempo. No era una ejecución cualquiera, era una declaración de guerra disfrazada de advertencia. Las palabras eran claras: nunca debiste haber ido a esa fiesta. Quien se relacione con los Chapitos firmó su tumba. Pero lo que no estaba claro, aún, era quién lo había escrito. Fue entonces cuando las fuerzas de investigación federales y estatales se pusieron en marcha. Comenzaron desde lo más básico, las últimas horas de vida de Fernando. Interrogaron a vecinos de Rayón, Sonora, revisaron las cámaras de vigilancia más cercanas a la colonia Centro y solicitaron registros de su teléfono, aunque el dispositivo jamás fue encontrado. El seguimiento del tráfico de datos móviles arrojó una conexión establecida con una red Wi-Fi privada en las afueras de Magdalena de Quino, pero no pudieron rastrear más. Lo que sí sabían era que había asistido a una fiesta con gente pesada, un evento privado organizado en un rancho supuestamente bajo protección de operadores de los Chapitos. Fue la última vez que alguien lo vio con vida. Pero lo que cambió el rumbo de la investigación no fue una cámara ni un celular, sino un soplo. Una voz dentro de los pasillos de la prisión de Hermosillo, donde un reo con antecedentes por tráfico de armas pidió hablar bajo condición de anonimato. Dijo que sabía quién había dejado la nota. Dijo que, en los días previos, se hablaba entre los internos del movimiento de la Malliza, una célula brutal y discreta que había comenzado a resurgir en Sonora y Chihuahua, alineada con los intereses del Cártel de Juárez, pero operando de forma independiente. Este grupo, según el informante, estaba llevando a cabo una serie de limpiezas silenciosas contra personas vinculadas a los Chapitos, sin importar el nivel de involucramiento. La información encendió las alarmas. Hasta entonces la Malliza no había figurado en el caso, pero todo empezó a tomar sentido. El ranchero 95 no era un capo, ni un operador de peso. Era una figura pública, un youtuber con cierto alcance, pero sin un rol clave en el narcotráfico. Y sin embargo, su muerte había sido violenta, simbólica y pública. ¿Por qué él? Los analistas comenzaron a cruzar información. Descubrieron que uno de los asistentes a la fiesta donde Fernando fue visto por última vez era sobrino de un operador de alto rango de los Chapitos, y que días antes, esa misma persona había sido interceptada por hombres armados que le arrebataron documentos, dinero y 2 armas. Nunca lo denunciaron, pero la inteligencia ya tenía registrada la agresión. La venganza no se hizo esperar. Unos días después, un convoy armado atacó una casa de seguridad en la sierra de Chihuahua que se creía estaba bajo custodia de la Malliza. Hubo muertos. Uno de ellos, según los datos recolectados, era primo lejano de un jefe de célula que operaba al sur de Sonora. Fue allí donde el caso tomó otro giro. Los investigadores descubrieron entonces que lo de Fernando no fue un crimen aislado. Fue una represalia, no contra él directamente, sino contra el entorno, contra la simbología que representaba. El ranchero 95 había compartido cámara, fiestas y viajes con Marquitos Toys, con Kevin Toys, con músicos que dedicaban temas a los Chapitos y con otras figuras ligadas a esa estética de poder criminal que los cárteles de la vieja escuela ven como una ofensa. La Malliza, al parecer, no solo había comenzado a tomar fuerza nuevamente, también había declarado una guerra silenciosa contra todo lo que oliera a Chapitos. Pero si la Malliza era el responsable, ¿cómo habían dado con Fernando? ¿Cómo habían rastreado a alguien que ni siquiera tenía antecedentes penales? La respuesta era igual de dura que previsible. Alguien habló. La fiesta en la que Fernando estuvo había sido privada, sí, pero no secreta. Algunos asistentes se tomaron fotos, otros hicieron transmisiones en vivo, y aunque él no publicó nada comprometedor, su rostro apareció en una historia de Instagram en el fondo de un video donde se brindaba con un hombre que llevaba cadena con un dije en forma de calavera, un símbolo habitual entre los operadores de los Chapitos. La historia fue eliminada minutos después, pero no antes de que circulara en grupos cerrados de Telegram donde operadores criminales intercambiaban información. Alguien la capturó, alguien lo identificó, y alguien dio la orden. No porque Fernando fuera importante, no porque significara una amenaza, sino precisamente porque no lo era.
porque al eliminar a un eslabón débil, el mensaje era más contundente. Aquí nadie es intocable. La fiscalía solicitó acceso a registros de peaje, cámaras de casetas y rutas entre Sonora y Nuevo León. Encontraron que un vehículo Nissan Frontier, registrado a nombre de una mujer en Chihuahua, había cruzado por varias de esas rutas en los días en que Fernando estuvo desaparecido. En ese mismo vehículo, según registros posteriores, se detectó movimiento en una estación de servicio cerca del lugar donde fue encontrado el cuerpo. Las cámaras mostraban a 3 hombres encapuchados comprando agua, uno de ellos cojeando, y todos pagando en efectivo. No se detuvieron mucho, solo lo necesario. A partir de ahí, las investigaciones se centraron en una célula conocida como Los Pelones, una subestructura de la Malliza que había estado operando bajo perfil desde hace años. Se decía que habían regresado con fuerza desde 2023, reclutando jóvenes sin antecedentes y trabajando en coordinación con viejos operadores del cártel de Juárez. Uno de sus principales métodos era precisamente ese: atacar eslabones menores, influencers, músicos o mensajeros, para no desatar una guerra abierta, pero sí mandar un mensaje claro de territorio y límites. Al profundizar en los registros telefónicos, una conexión llamó la atención. Un número marcado desde el celular de Fernando, antes de desaparecer, correspondía a una persona que ya estaba en la mira de inteligencia. Un exoperador del cártel de Sinaloa que habría cambiado de bando meses atrás, uniéndose a una célula contraria. Fue la última llamada registrada, una cita que al parecer selló su destino. ¿Y ahora qué pasaría con Marquitos Toy? ¿Cómo se tomaría esta noticia? Marquitos Toys, que hasta hace unas semanas se mostraba invencible en redes, rodeado de risas, camionetas de lujo, música en vivo y amigos que parecían salidos de una película de acción, ahora caminaba con la mirada hacia atrás, como si cada sombra pudiera ser su última. La muerte de su hermano Kevin había sido el primer golpe, un balazo que no solo atravesó su sangre sino su propia identidad. Porque si Kevin cayó en plena zona exclusiva de Zapopan, con toda su seguridad, su presencia pública y su fama, ¿qué lo protegía a él? Pero lo de Fernando, el ranchero 95, fue diferente. Fue una confirmación, un mensaje directo. Estamos viendo a todos los que te rodean. Primero fue la sangre, ahora el silencio. Y ese silencio, ese hueco que quedó cuando el ranchero desapareció y luego apareció destrozado con una nota que mencionaba directamente a los Chapitos, lo hizo entender que esto ya no era una amenaza velada. Era una cuenta regresiva. Marquitos no dormía. Se levantaba sobresaltado con cualquier ruido. Cambió de casa 3 veces en una semana. Canceló apariciones públicas, bajó el ritmo en redes sociales. Las historias que antes estaban llenas de fiestas, motos, caballos y viajes se convirtieron en tomas breves de ventanas cerradas, interiores de camionetas oscuras y una constante frase que empezaba a preocupar a sus seguidores. Estamos enfocados, ya vendrán cosas buenas. Pero los que lo conocían de cerca sabían leer entre líneas. Él no estaba enfocado, estaba acorralado. La muerte del ranchero fue el punto de quiebre, porque Fernando era el más inofensivo de todos. No hablaba de armas, no presumía dinero sucio, no se metía en líos. Solo mostraba la vida de rancho, las costumbres y la cultura. Sin embargo, fue hallado en condiciones inhumanas, torturado, abandonado, como si no valiera nada. Marquitos sabía lo que eso significaba. Si pudieron ir por él, podían ir por cualquiera, y ese cualquiera ahora tenía su nombre. Se encerró durante días, cambió números, blindó sus dispositivos, contrató un grupo de seguridad privada que trabajaba por fuera del circuito narco. No confiaba ya ni en su sombra. Gente con la que había crecido empezó a parecerle sospechosa. Algunos conocidos dejaron de contestarle. Otros de repente reaparecieron para preguntar ¿cómo estás?, con una calidez que le sonaba falsa, peligrosa. Era como si todos supieran que la tormenta se le venía encima y esperaban ver si aguantaba o se quebraba. En su círculo íntimo se hablaba en voz baja. Nadie mencionaba a la Malliza, pero todos sabían que ese era el grupo que había dejado la nota junto al cuerpo de Fernando. El nombre ya no era solo una leyenda del pasado. Era el responsable de una limpieza metódica, una operación quirúrgica que estaba desmantelando poco a poco el universo narcodigital de los Toys. No atacaban las cabezas visibles de golpe, lo hacían al estilo antiguo. Primero los cercanos, los débiles, los que nadie esperaba que cayeran. Para sembrar pánico, para desestabilizar, para obligarte a mirar a tu alrededor sin saber quién será el siguiente.
Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.